Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés en esta semana número 11. Después de copiar la fecha, escribimos la frase de la semana. Además, content. Future tense with be plus going to. Y en 1.1 tenemos la siguiente indicación. Lee cuidadosamente cómo se estructura el tiempo futuro utilizando be plus going to. Por lo cual tenemos esta tabla donde vamos a ver la estructura. Tenemos primeramente en la estructura gramatical el sujeto, el subject, el cual puede ser ya sea un pronombre como I, you, it, we o they, o un nombre que sea equivalente al pronombre. Por ejemplo, Jack, que es equivalente al pronombre personal he, la tercera persona del singular masculino. Sería este de acá. Estamos hablando de Jack, por lo tanto le corresponde esta forma verbal. Entonces recuerden que para poder saber cuál forma verbal de be le corresponde a un nombre, hay que primero hacernos la pregunta cuál pronombre le corresponde primero. Y aquí tenemos que es is, por ser la tercera persona del singular. Así que tenemos be como segunda parte de esta estructura gramatical. Luego tenemos el going to, y el infinitivo que es el verbo sin conjugar. Además tenemos un complemento. Y acá tenemos, les voy a mostrar o recordar la estructura que se debe seguir. I am, luego he, she or it is, y luego we, you, they are. Y en el 1.2 tenemos la siguiente explicación. Estudia cuidadosamente la información presentada a continuación respecto a los usos de la estructura be plus going to para hablar del futuro. Apréndete las reglas y practica. Y tenemos por acá el be plus going to. El primer uso que tenemos es plans and intentions. Be plus going to is used to talk about plans and intentions. Es utilizado para hablar de planes e intenciones. Usually when the decision has already been made. Usualmente cuando la decisión ya ha sido hecha. Es decir, el futuro es certero. Vamos a ver la primera oración. Emma is going to share an apartment with Melanie. Entonces es una decisión que en el caso según la oración Emma ya ha tomado. Por lo tanto es algo que sí va a ocurrir, que es cierto. Tenemos por acá también Pedro is going to revise his English all evening. Entonces Pedro ya tomó la decisión, según la oración, de que va a hacer dicha revisión. Y luego tenemos I'm going to watch the match on television. Entonces, seguramente la persona o el intérprete sabe que ha perdido los boletos o no tiene boletos para ir a ver el partido en vivo, así que I'm going to watch. Entonces ya está decidido que va a ver el partido en la televisión. O también puede ser una intención en el sentido de que ya sabe que el futuro no le va a permitir asistir al estadio. En la siguiente situación tenemos las predicciones. Predictions. We use be plus going to when we can see that something is likely to happen. Entonces vamos a usarlo cuando vemos que algo ya está a punto de ocurrir o algo que es certero que va a ocurrir. Por ejemplo acá, look at those clouds, it's going to rain. Mira esas nubes, o sea, vemos las nubes y nosotros ya sabemos que va a caer una gran tormenta. The ladder is shaking, that man is going to fall. Entonces vemos que la escalera se está moviendo, está temblando, entonces se está sacudiendo. Entonces sabemos que la persona lo más seguro es que se va a caer. Hurry up, we're going to miss the bus. Entonces, date prisa o vamos a perder el autobús. Entonces, es certero también que si no nos damos prisa, perderemos el autobús. De acuerdo a esa oración. Luego tenemos algo muy importante respecto a gonna. Although it is grammatically incorrect, going to is sometimes shortened to gonna in very informal conversations.
especially when we speak quickly. Gonna is also used in song lyrics. Es decir, acá se nos está explicando que gonna es gramáticamente incorrecto. Es porque gonna es going to, pero muchas veces cortado, o mejor dicho, reducido en una conversación informal, especialmente cuando hablamos rápido. Entonces también que gonna es usado en las letras de las canciones. Gonna is more often found in American English, but it is never written that way, except in song lyrics. Entonces, es decir, de que se encuentra más a menudo en el inglés americano, pero nunca se escribe de esa manera, excepto en las canciones, en las letras de canciones. Tenemos acá, I'm gonna surprise you one day. No, I'm gonna surprise you all one day. I'm going to surprise you all one day. Entonces, vemos la contracción está acá. Entonces, gonna está entre lo que sería el auxiliar be y el verbo principal. Y luego aquí tenemos ya sin contracción going to. Entonces gonna, going to. Con esto debemos de entender de que sí se puede utilizar, pero en conversaciones muy informales. Pero cuando estemos haciendo una presentación en inglés, no lo deben de hacer porque no es correcto y les puede bajar puntos a la hora del scoring, de la calificación. 1.3 Practice. Completa el siguiente ejercicio utilizando be plus going to y el respectivo verbo en paréntesis. Utiliza las figuras para que te guíes mejor. Y tenemos el ejemplo número 1. He is going to drop the sausage. Y esto lo vamos a hacer con base a la página siguiente. Y podemos ver en efecto que en esta oración eso es lo que va a ocurrir viendo la imagen. He is going to drop the sausage. Entonces, lo único que vamos a hacer es completar acá con la forma verbal correcta del auxiliar be, sería, en este caso, is going to. Y luego vamos a agregar el verbo que está entre paréntesis, drop. Como vemos acá, he is going to, y luego drop. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en cada una de estas imágenes. Entonces, se va a predecir simplemente agregando la forma verbal correcta, en este caso el verbo be como auxiliar. Entonces, como es he is, entonces sería is. En este caso, the man, nos preguntamos, ¿quién es the man? Who is the man? Is he. Así que también le corresponde is. Is going to blow the candle. He is going to eat the hamburger. He is going to hit the ball. He is going to do the washing up. Y así sucesivamente. Entonces, casi todos llevan la forma verbal is, porque se refiere casi todos a la tercera persona del singular. Solamente hay una excepción y la tenemos en el número 16. Así que acá vamos a tener un poco de cuidado. Number 16. Aquí es they. Así que el correspondiente para they es are. Así que sería acá, they are going to watch a film. Y luego el resto sería lo mismo. He is going to deliver his letters. She is going to tidy the house y así. Entonces solo se va a agregar is, going to y luego el verbo que está entre paréntesis en cada oración. Y así lo van a hacer con todos y como les repito, excepto este que tenemos acá en color fucsia, el número 16, ya que su forma verbal they se refiere, mejor dicho, utiliza la conjugación are. Texto transcrito de la imagen. What is going to happen? Complete the sentences using picture prompts and going to. Entonces vamos a completar este ejercicio con lo que llenamos en el ejercicio de la página anterior. Es decir, primero resolvemos este para luego resolver el que está en la siguiente página.
Así que aquí tenemos serían 25 oraciones para poderlas transcribir. Y les debería de quedar de la siguiente forma. Se los voy a dejar unos segundos mientras los revisan. En el 1.4 se nos pide, escribe en tu cuaderno o computadora 10 ejemplos de actividades que realizarás en el futuro. Utiliza la estructura be plus going to para completar estas oraciones. Así que les voy a dejar por acá algunos ejemplos que pueden revisar para que puedan hacer sus propias oraciones. Algo muy importante que quiero recalcar es que, ya que nos dice acá que realizarás en el futuro, quiere decir que todas las acciones son hechas por nosotros, así que en todas necesitamos utilizar el I am. Y por consiguiente, vamos a utilizar también la estructura going to más el verbo que se supone que vamos a realizar del plan futuro. Por ejemplo, tenemos acá pass, go, get, eat, play, wake up, watch, clean, visit, play. Son cosas comunes que se suelen hacer en la semana o en la vida diaria de un estudiante. Entonces, yo no soy estudiante, pero conozco algunas de esas actividades o la mayoría de esas actividades y por lo tanto hice un estimado de qué es lo que probablemente podrían hacer. Así que les dejo estos ejemplos para que los puedan revisar.
Number 2, online resources o recursos en línea. Y por acá se nos dejan los links para poder indagar más en el tema de esta semana. Number 3, evaluation o evaluación. Y estos son los criterios que se van a evaluar para esta jornada. Usa adecuadamente la estructura be plus going to para completar el ejercicio propuesto en la actividad 1.3 practice de esta guía. Escribe 10 oraciones describiendo las actividades que realizarán en el futuro utilizando la estructura be plus going to. Number 4, self-assessment, autoevaluación. Y por acá tenemos los criterios que se van a evaluar o autoevaluar esta semana. Recuerden que esto es muy importante para que los docentes podamos saber en qué les vamos a poder reforzar los contenidos. No me resta más que agradecerles por su sintonía a la jornada de este día y esperarlos en la próxima solución de la guía. Hasta pronto.